Estoy seguro que por lo menos alguna vez has escuchado el término disco duro o unidad de estado sólido, ya que son dos tipos de almacenamiento que podemos utilizar para nuestra computadora o consola. Y en este video haremos una comparación para saber sus ventajas y desventajas, al igual que cuál se ajusta más a tus necesidades. Pero antes debemos saber un poco sobre cada uno. Empezamos con el que ya la mayoría conoce, el HDD, que significa Hard Disk Drive. Aquí en México se le conoce como discos duros, discos convencionales, discos mecánicos, discos tradicionales, diferente tipo de disco. Estos son unidades de almacenamiento de datos que no hay que confundir con memoria RAM, ya que son diferentes y con un uso diferente. Sirven para almacenar tus archivos, carpetas, trabajos, proyectos, lo que quieras. Hay de diferentes capacidades, por ejemplo está el de 1 TB que equivale a 1000 GB. Y por supuesto más pequeños, entre mayor escojas la capacidad de gigas, obvio el almacenamiento será mayor. Y luego están las revoluciones por minuto o por segundo, que esto determinará la velocidad rotacional de un disco duro. Y por último el tamaño, o pulgadas. Tenemos desde las 0,85 pulgadas hasta las 8 pulgadas. Normalmente la que ocupamos para laptops y PC de escritorio son los siguientes. HDD de 2.5, este es ideal para laptops debido a su tamaño. HDD de 3.5, la mayoría de nosotros lo escogemos para la All-in-One, o sea, estas computadoras todo en uno, y computadoras de escritorio. Y no, esto no es un CPU como te lo han dicho en primaria, y entiendo que se pueda confundir esos términos, ya que CPU es Central Processing Unit, que en español quiere decir Unidad Central de Procesamiento, y por cierto no sé si lo dije bien, pero si lo dije mal me pueden corregir. Por ejemplo, un procesador de AMD y de Intel vienen siendo un CPU, prácticamente lo mismo. Pero luego tocaremos ese tema. Pasamos al SSD, Solid State Drive, que en español quiere decir unidad de estado sólido. Y no son discos duros de estados sólidos, no inventes. Y no lo son debido a que no cuentan con discos duros, ni mucho menos partes mecánicas. Más bien están construidos de componentes electrónicos, para ser exactos, de microchips conectados entre sí. Bien, ahora que ya sabemos un poco de cada uno, entraremos en la comparativa definitiva. Pero antes quiero mencionar que no es necesario elegir uno, más bien puedes elegir los dos, y eso es lo mágico. En el SSD puedes tener el sistema operativo y en el HDD todo lo demás. Por ejemplo, yo en el HDD almaceno normalmente mis videos y cosas así, o recursos que requiera. Combinarlos es una muy buena alternativa para acelerar tu PC, pero por eso te daré algunos consejos para elegir el SSD o HDD ideal para ti. Empecemos con la comparativa. Como primera comparación que haré será la capacidad que puede almacenar cada uno. En general, el SSD almacena desde los 120 GB como mínimo hasta 4 TB como máximo, y el HDD con 1 y 10 TB es muy difícil de encontrar de menor capacidad, debido a que la mayoría de las personas están dejando de usarlos y dar el salto a los SSDs. Ahora el consumo. Normalmente el SSD es de menor consumo debido a que no cuenta con partes que necesiten moverse, cosa contraria con el HDD, ya que necesita un mayor consumo debido a sus partes mecánicas y móviles. El precio. Esto es algo que la mayoría seguramente le dará un infarto. Igualmente a mí me dio un infarto. Y te diré por qué. Ya que un SSD, el de menor cantidad, o sea el de 120 GB que ocupé en este video, cuesta alrededor de 450 pesos mexicanos o 530. Pero recuerda que si quieres darle a tu equipo una segunda vida, esto es una muy buena opción. Bueno, a menos que tengas una computadora totalmente vieja, entonces te recomiendo cambiar de equipo. Pero repito, esto dependerá del uso que le des. Ya que lo había mencionado anteriormente, no es lo mismo hacer apuntes bonitos en Word al llevar una tarea más exigente como lo viene siendo la edición de video. Volviendo a lo anterior, los precios se están volviendo a la normalidad, por lo que no le veo un inconveniente. En el HDD estos son más económicos, pero como lo dije anteriormente, cada vez es más difícil buscar de menor capacidad. Y ya sé, tú te vas a preguntar qué tiene de malo que busque uno con mayor capacidad, con mayores gigas. Pues la desventaja principal es que no todos logramos ocupar esos gigas y no necesitamos tanto espacio, por lo tanto cuestan entre 967 pesos y 1100 pesos. Comparando esa misma cantidad de gigas en un SSD, el SSD sale muchísimo más caro, a comparación del HDD que sale muchísimo más económico. Pero como lo dije anteriormente, no todos llenamos el HDD completo, así que esa podría ser la principal desventaja. Claro, estos precios los estoy manejando al día de hoy que se grabó este video. El ruido. Esto que te diré no es mentira, el HDD es algo ruidoso porque tiene partes móviles y lo he notado cada vez que prendo la laptop. En el SSD esto no pasa y nunca pasará, o bueno, por lo menos no hará ese tipo de ruidos. Vibraciones. Los SSD no vibran debido a que no tienen partes móviles y el HDD sí.
debido al giro de sus discos que puede provocar leves vibraciones. ¿Y esto en qué afecta? Bueno, esto afecta principalmente al cabezal, que es una aguja que debe seguir una delgada pista de datos para poder leer o escribir información. Estas vibraciones pueden lanzar el cabezal fuera de la pista y causar un retardo mientras el actuador se reposiciona. Esto a lo largo provoca problemas de rendimiento. Continuamos con la fragmentación, y si no sabes qué es la fragmentación está presente de manera normal en los HDD. Es un problema que surge debido al ordenamiento de los archivos. Los ficheros que guardas en tu equipo se componen de pequeños fragmentos. Cada vez que borras archivos y haces nuevos, con el paso del tiempo van apareciendo espacios entre estas pequeñas partes, lo que se conoce como el almacenamiento no continuo o fragmentación en pocas palabras. Si no lo desfragmentas, la lectura y escritura de archivos se ralentiza, la fragmentación inutiliza espacio del disco duro y por último puede reducir la vida útil de tu disco duro, así que esa es la principal desventaja que yo le encuentro por lo menos a un HDD. Dicho esto, si tienes un HDD, igual yo te enseñaré a desfragmentarlo, es muy recomendable, así que vamos con el tutorial. Abrimos la búsqueda de Windows, escribimos desfragmentar, seleccionamos el almacenamiento que queremos desfragmentar. Tras realizar el análisis, presionas el botón optimizar. El proceso puede tardar unos minutos, así que ten paciencia. Y listo, HDD desfragmentado. Volvamos con la comparación. Durabilidad. Las celdas de los SSD pueden reescribirse un número limitado de veces. En cambio, los HDD con partes mecánicas pueden dañarse con simples movimientos. Así que te recomiendo que si tú tienes una laptop como yo y tienes un HDD adentro, de preferencia no la agites mucho ni la muevas mucho. Tiempo de arranque del sistema operativo. En SSD es de aproximadamente 7 segundos. Esto dependerá del SSD que escojas. En HDD tarda hasta 16 segundos. También dependerá del que escojas. No todos tienen la misma calidad de velocidad o revoluciones por segundo. Transferencia de datos. En general, el SSD es de 200 y 500 MB sobre segundo. Y en el HDD 50 y 150 MB sobre segundo. Repito, esto es algo general o en promedio. Y por último, el magnetismo. El SSD no es afectado por el magnetismo, cosa que en el HDD puede hasta incluso eliminar los datos, así que cuidado ahí. Estas serían las diferencias principales de cada uno. En lo personal, recomiendo que hagas el cambio a un SSD, debido a que no solo renovarás tu computadora, sino que obtendrás un mejor rendimiento en los tiempos de carga, lectura y escritura. Con esto mencionado, es el momento de escoger tu SSD o HDD ideal para ti. Empezaré primero con el SSD. Para escogerlo, debes saber el uso que normalmente le das a tu computadora. Por ejemplo, estos son 3 SSD de Western Digital. El verde es para usuarios como yo, que no necesitan una gran cantidad de rapidez y con un espacio decente. En caso de que seas estudiante, te recomiendo uno de 120 GB o 240 GB. El azul es para usuarios más exigentes en el ámbito laboral, por ejemplo, si necesitas velocidades sorprendentes y con gran cantidad, ideal para profesionales. El gris es el tope de gamas en SSD. Este es ideal para profesionales demasiado exigentes en cuanto a la velocidad, al igual que a los gamers que les gusta que sus juegos inicien rápido. Hasta aquí los SSD, pasemos a los HDD. En los HDD es un caso similar, solo que no encontraremos mucha variedad de almacenamiento. Sin embargo, recomiendo que sean 500 GB. Créeme, si eres un estudiante promedio te costará mucho llenar esos 500 GB. Y si de plano lo utilizas para almacenar tus videos o recursos, como es en mi caso, un HDD de 1 TB es sin duda lo más recomendable. Y para ser honesto, ni siquiera he llenado la mitad, así que me falta mucho por aprovecharlo. Y sobre todo que los precios son cada vez más bajos. Como anteriormente lo mencioné, no es necesario elegir uno, puedes elegir los dos. Si tienes la plata y realmente lo necesitas, cómprate un SSD de 1 TB. En cambio, si no lo tienes pero necesitas mucho almacenamiento, puedes hacerlo igual que yo, o sea, combinarlos. O si necesitas hacer tu consola más rápida, igual le puedes poner un SSD. Y listo, olvídate de esos tiempos de carga horribles y eternos. Espero y este video te haya servido para elegir muy bien tu compra, o bien si solo era para andar de curioso también es válido. En caso de que tengas alguna duda y necesites saber un poco más de esto y no comprar equivocadamente, puedes dejarlo en los comentarios y yo con gusto te ayudaré, o incluso a encontrarlo más económico. O bien si te da pena preguntar, puedes ir a mi Instagram y de ahí mandarme mensaje. Eso es todo, hasta otro video, bye bye.